Buenas, mi nombre es Juliana y el tema que estaré desglosando es la vaguedad. La vaguedad es la propiedad de vago. Este término vago, por su parte, puede aludir a algo que resulta vacío, carente de firmeza o sin precisión. En una entrevista psicológica, la vaguedad es la falta de claridad, de precisión o exactitud, donde el paciente, en vez de informar, puede decir solo palabras vacías. Es aquí donde el paciente a veces simplemente parece incapaz de dar información precisa, donde la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso. Podemos manejar la vaguedad en el paciente con diferentes actividades. Primero, hay que tratar de determinar por qué el paciente está siendo impreciso. En algunos casos, esto puede ser parte de un trastorno mental particular del paciente o discapacidad intelectual, psicosis o trastornos de la personalidad. Una de estas técnicas es hacer preguntas específicas para que el paciente dé respuestas concretas con bases a las áreas de interés. También haciendo preguntas de selección múltiples y hacer preguntas focalizadas y con respuestas cortas. Independientemente de la técnica que usemos, una vez que hayamos clarificado el sentido de las palabras del paciente, haremos un resumen para estar seguros de que entendimos bien. Hola, mi nombre es Kimberly Olmos Alduey y hoy estaré hablando sobre conductas y temas especiales o difíciles en las entrevistas psicológicas. Pero para ser un poco más específica, yo estaré hablando sobre lo que es la mentira. Ahora bien, ¿qué es la mentira? La mentira es todo lo contrario de la verdad con un fin de engañar. Bien, inmediatamente el terapeuta se encuentra con lo que es el paciente. El paciente tiene toda la obligación de hablar con la verdad, pero no siempre es así, porque el paciente puede sentir miedo, puede sentirse avergonzado o puede estar preocupado. Entonces estas emociones pueden influir en lo que es la fluidez de la entrevista. Muchas veces esos pacientes que tienen esos síntomas son los que están en busca de ayuda de un profesional de la salud. O puede ser también un paciente que quiera mantener algo ante la sociedad, como puede ser un trabajo o la resolución de un conflicto. Bien, hay que tener esos puntos muy en cuenta al momento de uno realizar lo que es una entrevista, porque hay pacientes como por ejemplo, si se sienten avergonzados, le podría ocasionar una persona que haya tomado sustancias ilícitas y se sientan avergonzadas por esa razón o porque le estén hablando por temas sexuales, que muchas veces eso le trae avergonzamiento y un poquito de miedo al momento de fluir con esos temas. Al igual que hay personas en el otro ámbito de la sociedad que muchas veces en muchos trabajos requieren de ciertos requisitos, como pueden ser, por ejemplo, que esta persona tenga que ser bachiller y esta persona no lo es y trata de halagarse en cuanto a eso y siente miedo, pero no es así. Esta persona no lo es, no es bachiller y son uno de los ciertos requisitos que pueden llegar a pedir en ese trabajo, pero por miedo y temor a que no se pueda quedar con ese trabajo, pues decide entonces mentir. Ahí es que empieza a surgir lo que es la mentira por querer mantener ese trabajo o por querer conseguirlo. Ahora bien, los puntos importantes que debemos de tener en cuenta al momento de nosotros recolectar esa información, así sea del ambiente clínico como en el ambiente laboral, es que al momento de hacer preguntas se le debe al paciente volver a formular para ver si la respuesta que él dio vuelve y le da concretamente. Ver las conductas y los gestos que tiene al momento de responder, como muchas veces hay pacientes que cuando se le hacen ciertas preguntas empiezan a tartamudear,
Ay, bueno, sí, yo trabajé tal tiempo, por ejemplo, y después, ay, no fue tal tiempo, fue tal, y mi jefe se llamaba tal. Entonces ahí ya viene un poquito la duda porque ya él está fallando en la respuesta que él está dando. Al igual que empiezan a hacerse así, o empiezan a sudar, o empiezan a mover los pies. Hay muchísimos factores de la conducta que nos representan que ese paciente está hablando mentira. Entonces esos son de los factores primordiales que debemos de tomar en cuenta al momento de nosotros hacer una entrevista. Ahora bien, ¿cómo inhibir esas mentiras? Si el paciente nos está hablando mentira y no podemos llegar a fondo con ella o deducirla, debemos de volvernos detectives, en pocas palabras. Debemos de agarrar e indagar, ya sea en el caso clínico, en récords médicos, para conseguir esa información que realmente nos hace necesaria y que ellos no han mentido. Como pasa que también hay pacientes que ya han tenido récord en lo que es el sector de la salud mental y deciden inhibir esa información por el temor o por la vergüenza que le da que uno ya se vaya abriendo esa información que de él personal, que debería de expresarla con el terapeuta. Pues entonces nosotros debemos de buscar a fondo, buscar esa información para poder recolectar esos datos que nos hacen falta y no estar diagnosticando, por decirlo así, de forma incorrecta, y con poca ética profesional. Al igual que sería al momento de reclutar, de hacer una selección en un lugar para que una persona quiera un trabajo, si esa persona vemos que miente y no es concreta al momento de dar su testimonio o las preguntas que le estamos haciendo, pues debemos de agarrar, buscar esa hoja de vida, que ahí es donde están las referencias, ya sea de trabajo, referencias personales, y ahí nos daremos cuenta si esa persona verdaderamente fue o no fue empleado de esa dicha institución. Ahora bien, al momento de ya estar seguro o tener recolectadas ciertas dichas informaciones, pues entonces tenemos que saber cómo lo vamos a expresar ante ese paciente, porque hay pacientes que se le puede decir mentirosos, que tienden a seguir con las mentiras y queriendo engañar al profesional y queriendo que el profesional caiga en su juego. El profesional no puede caer en el juego del paciente porque estamos para ayudarlo. Entonces lo que hay que hacer es decirle, por ejemplo, pero usted me había dicho que anteriormente usted no había ido ni había tenido récord en un hospital de ningún índole. Por ejemplo, ¿usted podría repetirme de nuevo esa respuesta? Y depende de lo que esta persona agarra y lo exprese, entonces ahí vamos a deducir. Cuando esta persona no exprese, si lo divarea, nosotros vamos a decir, por la otra, usted me dio otra versión. Por eso es que el psicólogo tiene que analizar y debe de estar pendiente a todo tipo de respuesta que el paciente no dé. Entonces hay que saber cómo decirla, porque el paciente puede también responder y decir, no sea, que usted me está tratando de mentiroso. Pues ya en esa parte lo que hay que responderle y decirle, el problema no es usted, el problema es la información que me acaba de brindar, que no concuerda, una choca con la otra. Ayúdeme a que esos datos que yo ando recolectando sean bien recolectados para que podamos salir bien y recolectar bien la información. Esos son los tips muy importantes que se deben de tener a la hora de hacer la entrevista psicológica, porque hay muchas personas que tienen esa patología de mentir y debemos de saber sobrellevarlo como profesionales de la conducta. Hasta aquí ha sido mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Guillermina Silvestre. Yo estaré hablando acerca de la hostilidad. De todas las conductas problemáticas, la hostilidad, enojo o antagonismo, por lo general dirigido contra alguien más, es la más fácil de identificar. Los sentimientos del paciente se muestran con claridad mediante un ceño fruncido, puño apretado, tono de voz enojado o comentarios sarcásticos. Incluso los pacientes que sonríen con determinación a pesar de sus emociones negativas pueden revelar sus sentimientos subyacentes con la expresión facial o con un tono de voz tenso.
Cualquier que sea sus manifestaciones, la hostilidad debe de manejarse de manera inmediata y eficaz. No hacerlo pondría en riesgo la entrevista entera. Las posibles causas de la hostilidad son numerosas. He aquí una cuanta de ellas. Miedo al padecimiento. Los pacientes descartan la idea de tener algún padecimiento, rechazando la necesidad de un cuidador. Emociones desplazadas. Tal vez lo que subyace en la hostilidad no eres tú ni la situación actual, sino un jefe, un cónyuge o un profesional de la salud mental anterior. Miedo a la intimidad. Esta razón puede ser especialmente pertinente en una entrevista de salud mental, donde la hostilidad sirve para proteger al paciente de hacer revelaciones no deseadas. Sentimientos ocultos. Una persona que descarga su ira puede hacerlo para enmascarar otras emociones que es aún más amenazante, como ansiedad, quizás, o también la depresión. Hábito. Cualquiera que sea la causa inicial, algunas personas se acostumbran a ser agresivas u hostiles porque eso le ayuda a tener control sobre los demás. Miedo a la dependencia. Algunos pacientes se molestan por tener que buscar ayuda para cualquier problema. Para ello, la hostilidad puede ser un mecanismo para mantener una distancia segura de las personas que ven como figuras que ejercen cierto poder. Evidente falta de empatía del entrevistador. Además de las causas anteriores centradas en el paciente, considera el efecto de un entrevistador que parece indiferente o desinteresado. La mayoría de los pacientes de salud mental aguantan una carga considerable de emociones negativas. El manejo de la hostilidad. Las emociones negativas suelen hacer sentir incómoda a las personas. La hostilidad hace sentir de esa manera también a los amigos y conocidos, debido a que este malestar reactivo también aparece en los entrevistadores de salud mental. Tu primer impulso puede ser cambiar de tema con rapidez. Esta estrategia podría ser eficaz si el problema es el enojo o resentimiento provocado por el tipo de pregunta que hacen. Pero la verdadera hostilidad tiende a generalizar más allá del enojo. Es muy difícil manejarlo con éxito solo ignorándolo. Muy buenos días, mi nombre es Patricia Esmeralda Guzmán y el tema que vamos a tratar en el día de hoy son conductas y temas difíciles que se presentan durante la entrevista. Vamos a estar haciendo énfasis a lo que es violencia potencial. ¿Qué es violencia potencial? Hablar de violencia potencial alude a que son aquellas conductas ejercidas que perjudican la psiquis del individuo. Es decir, son aquellas conductas que se ejercen y que afectan la mente del individuo. En algunas ocasiones, no siempre, la víctima puede negar que padece estas conductas porque son invisibles. Es muy poco común que un paciente cuando llega a nuestro consultorio hostil pueda presentar estas conductas. Es decir, pueda presentar lo contrario de lo que estamos viendo. Podemos decir, bueno, este paciente es un paciente tranquilo, no presenta ningún tipo de violencia, pero sale a sorprenderlo. Como nosotros, como profesionales de la salud mental, cuando llegan estas personas a nuestro consultorio, debemos tener en cuenta muchos puntos, muchos factores. A lo largo de nuestra carrera hemos sido sacudidos, golpeados por estas personas. En el mejor caso son experiencias perturbadoras. Nadie quiere atravesar por estas experiencias. Vamos a decir que
todo el que venga va a querer atacarnos o agredirnos. El 5% de estos casos, cuando llegan a ser cosas graves, son personas que padecen enfermedades mentales como son esquizofrenia y psicosis por la misma. Algunos factores que debemos tomar en cuenta es, antes de que llegue nuestro paciente cliente, es identificar la documentación. Ahí podemos ver cuáles son los padecimientos que tiene esa persona. Podemos ver si tiene abuso de sustancias, antisocial, trastorno de personalidad, entre otras cosas. Esto no va a la certeza. Bueno, podemos decir, este paciente padece de psicosis, este paciente padece de intoxicación, este paciente padece de trastorno de abuso de sustancia. Esto nos permite ir un paso más adelante de nuestro paciente. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es a la hora de que cuando ellos lleguen y sabemos, ya leímos la documentación, leímos su expediente, saber cómo vamos a ubicarlo. Ubicarlo en un lugar que no pueda obstaculizar la puerta, que si tienden a tornarse violentos, nos podemos dar cuenta porque las señales que presenta son las siguientes: tienden a alzar la voz, a entrecerrar los ojos con mirada fija o penetrante, vamos a llamarle así, tienden a cerrar los puños. Siempre debemos tener una seguridad fuera de la puerta, tener puertas que se abran y se cierran, que así nos da la facilidad de que cuando estemos pidiendo ayuda, podrán escucharlo y puedan abrir desde afuera. Mantener siempre la calma. Si un paciente se muestra violento, muestra estas conductas que perjudican su psique, nosotros como profesionales tenemos un paso delante de ellos. Vamos a mantener la calma. Si el paciente no quiere cooperar, se siente tenso, vamos a decirle, bueno, usted no quiere cooperar con esta sesión. Cuando usted se sienta más calmado y más tranquilo, si el paciente va a mostrarnos agresividad, si va a mostrarnos amenaza, nosotros vamos a pararlo de nuestro asiento, a estar vociferando, a decir un sinnúmero de palabras, pero nosotros seremos más sabios. Nos ponemos sobre nuestros pies y le decimos, vengo durante 20 minutos. Cuando usted muestre, cuando usted se sienta que pueda hablar, vuelve. Después de esos 20 minutos, volvemos, nos sentamos y el paciente va a estar más relajado y más calmado porque ya nosotros supimos tratarlo. Estas son muchas de las cosas que debemos tener en cuenta, que debemos practicar a la hora de que lleguen estos pacientes hostiles que tiendan a mostrar estas conductas que nosotros no estamos al tanto. Las mujeres son más vulnerables que los hombres en estos casos porque estos atacantes tienden a entender que ellos dirán, bueno, son el sexo más frágil, podemos hacerle más daño. Pero debemos estar altamente alerta para cualquier caso que pueda presentarse con estos pacientes clientes a la hora de ser atendidos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias. Buenas, mi nombre es Armanchi Solano. Le estaré hablando acerca de la confusión. Los pacientes que presentan confusión debido a una demencia constituyen un desafío sumamente desconcentrante para el entrevistador. Puede pensar y hablar con lentitud, puede mezclar los eventos en términos cronológicos, olvidar hechos importantes y tener dificultad para seguir instrucciones. La frustración con su pobre desempeño a veces provoca hostilidad debido a que los datos que se obtienen de ellos son un poco confiables y dispersos. Es difícil hacer un diagnóstico con los pacientes que son confusos porque la entrevista termina siendo una obtención de datos confusos, ya que el paciente, cuando van a hablarle de cualquier evento, se confunde y no puede expresar lo que haya pasado en ese evento, porque ya su mente está confusa, siempre tiene como un vacío en su mente a la hora de que el entrevistador quiere preguntarle acerca de su evento obtenido. La mejor solución para esta experiencia frustrante es la prevención antes de la entrevista. Hay que obtener datos acerca del paciente a través de familiares, médicos que ya lo hayan tratado, amigos, yendo a su entorno de trabajo, para así obtener informaciones sobre los eventos pasados con el paciente, para después poder tener una entrevista un poco más agradable al paciente.
De acuerdo a un estudio reciente, en el caso de algunos trastornos con psicosis antigua, los pueden proporcionar una gran parte de la información que necesitamos para la hora de entrevistar a un paciente confuso, condenando valores mentales del paciente. Para poder tener una buena entrevista, a la hora de entrevistar pacientes confusos, debemos de presentarnos lentamente y claramente. Eso quiere decir que a la hora de expresarnos con estos pacientes debemos de presentarnos de forma lenta para que el paciente pueda obtener la información dada. Tratar de no apresurarse, hablarle lento, con calma, tratar de equilibrar la entrevista, usar oraciones concretas donde el paciente pueda obtener la información que nosotros queremos transmitirle. Elegir bien las palabras. Hay que elegir palabras que el paciente pueda entender, no palabras que sean muy largas o que tengan un doble sentido. También debemos de evitar las frases transgénicas, que son frases que pueden alargar el proceso, ya que el paciente confuso no tiene la suficiente capacidad en su mente para obtener la información que nosotros queremos transmitirle. También pedirle al paciente que repita las preguntas. Cuando le preguntamos al paciente cómo se siente hoy, repita después de mí. Así el paciente va a tener en su mente ya captada toda la información dada. Preguntar solo el evento del día, un evento por día, ya que el paciente, al ser confuso, no puede guardar en su mente todos los eventos de unas semanas, 2 semanas. Se le pregunta al paciente el evento de un solo día. Relacionar el entrevistador con un informante. Cuando vamos a entrevistar a estas personas, es mejor tener un familiar o alguien allegado a él para que nos informe si las respuestas el paciente nos está dando son claras y concretas, y seguir sonriendo hasta el final de la entrevista. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Soria Concepción y en este video les estaré hablando acerca de lo que son los pacientes ancianos o también conocidos adultos mayores o envejecientes, que estas son personas de la tercera edad que pasan de los 60 años. A la hora de tener una consulta con este tipo de paciente hay que tener en cuenta que debemos tener mucha calma o paciencia, porque son personas que se podrían decir que son explosivos de emociones. En un momento pueden estar muy felices, en otro momento pueden pasar a estar muy tristes. También este tipo de personas, todos los temas son importantes para ellos, por más mínimo o simple que uno se lo encuentre, todos son muy importantes. Aunque no creamos, el principal problema para ellos es su edad. Esta le genera muchísimos cambios. Ya sabemos que tiene muchísimos cambios físicos, pero no tan solo físicos, sino también emocionalmente. A la hora de tratar con este tipo de pacientes debemos tener en cuenta cómo le hablamos, el tono de nuestra voz. Debemos hablar lo más bajo posible, en un tono de voz que se sienta que es dulce, afable, en el que ellos se puedan sentir agradados, se puedan sentir cómodos. Tenemos que también debemos tener empatías con ellos, ponernos en su lugar y darle a entender que no solo lo estamos escuchando, sino que también lo estamos entendiendo. Y también debemos hablarle, como ya he mencionado antes, en el tono de voz suave y bajo, no importa el tema en el que estemos discutiendo. El tipo de entrevista con los pacientes ya de edad avanzada suele ser muy diferente al tipo de entrevista que tenemos con los pacientes de edad convencional. Este tipo de paciente de edad avanzada siempre cree que tiene la razón en todo y se crea un ambiente muy desagradable si se le llega a la contraria. Todo problema tiene una solución.
Así que por este caso debemos tener paciencia a la hora de hablar con este tipo de personas. Si tenemos paciencia, esto nos facilitará lo que es la búsqueda, la solución del problema del paciente adulto mayor. Y así podemos abordar las expresiones, las explosiones de emociones que tienen los pacientes ya de edad avanzada. También debemos tener presente que el comportamiento cambia según la edad avanza. No siempre tienen enfermedades neurológicas como Alzheimer y ese tipo de enfermedades, sino que también esos cambios se generan por su propia edad. Hasta aquí ha sido mi exposición. Hola, mi nombre es Esmelín Villaluis de matrícula LR 2021-01146. Nuestro tema en general son las conductas y temas especiales o difíciles durante la entrevista. Este tipo de entrevista consiste en preguntar preguntas específicas y generales. Cabe destacar que de todos los pacientes son especiales y cada uno es único. Pero la conducta de cada uno puede ser difícil, tales como vagas, hostiles, falsas, confusas o incluso violentas. Podemos decir que todos los seres humanos reaccionamos diferentes. Además de las conductas, ciertas características requieren una atención especial. Las conductas y temas difíciles nos brindan la oportunidad de adquirir nuevas habilidades de atención. Mi tema en específico es pacientes jóvenes, que al entrevistar pacientes jóvenes es todo un tema, debido a que a menudo es un especialista de salud mental pediátrico quien se encarga de evaluar a los niños pequeños. Pero casi cualquier profesional de la salud mental puede evaluar a adolescentes con quienes surgen temas especiales, mientras que la mayoría de los pacientes adultos y algunos adolescentes mayores acuden a la entrevista porque piensan que es buena idea, mientras que los niños y los mayores de adolescentes muy rara vez asistan por su propia voluntad a una evaluación, debido a que casi siempre es la idea de alguien más. Muchos adolescentes son capaces de expresar la razón por cual asisten a la cita, así que debemos de hablar con ellos primero. En general, es buena idea de tener una entrevista conjunto, pues una oportunidad de observar la interacción del niño con al menos uno de los padres, preferiblemente los dos. Durante una entrevista conjunta, procurar proteger al niño de información potencialmente perjudicial, como una abertura amorosa de uno de los padres. Un par de temas en particular podrían ocasionar que una persona joven evite la verdad. Esto incluye preguntar íntimamente preguntas acerca de drogas, sexualidad y temas confidenciales de peligros. Esto nos deja saber que hay familias que deciden llevar a su niño o jóvenes, puede ser de cualquier edad, ya siendo mayores o menores, a citas previas, y muchas veces porque los padres, el entorno familiar tengan problemas, el cual el niño o el joven pueda tener alguna frustración. Esto me deja entender que debemos saber lo que decimos delante del joven o el niño, dependiendo de su edad, para ver cómo lo pueda acatar. Debemos de ir dándoles conocimientos previos al paso, de acuerdo a su razonamiento. Hasta aquí fue mi participación. Muchas gracias.